Seguimos en cadena nacional y estamos con CIPER, como ha sido nuestra costumbre. La verdad no nos habíamos visto hace harto tiempo. Estamos con Macarena Segovia, periodista de CIPER. Bienvenida, Macarena. Hola, ¿cómo estás? muchas gracias. Muy bien. Y estamos también con Rodrigo Verdejo. Él es colaborador de CIPER y también tú trabajas en Vergara 240, que es un medio de la Universidad Diego Portales. Correcto. Bienvenidos a ambos. Estamos hoy día porque queremos conocer y entender también más de lo que es el reportaje que seguramente todos y todos ya pueden ver en CIPER, que se llama Corrupción en Gendarmería. Este es un reportaje que dice: crece el riesgo de corrupción, Gendarmería contabiliza 754 bandas en las cárceles. Son algunas de las bajadas. Cuéntame, además, esto también tiene algo súper interesante. Ahí está el reportaje, ¿ya? Rodrigo, esto también está con Diego Ríos y Rodrigo Verdejo, son ambos que hicieron el proyecto. Macarena, me imagino que tú fuiste la editora también de esto, ¿no? No. ¿Ah? No, yo no fui la editora. En este caso fue Pedro Ramírez, el editor, que es el director del diario. Ok, tú estás en representación de CIPER, además con quien hablamos muchas veces. Cuéntanos también, Macarena, porque lo interesante es cómo surgen ellos. Además, este es el proyecto título de ellos, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, es súper interesante también aclarar que nosotros trabajamos con colaboradores en CIPER y, bueno, Vergara 240 y la Universidad Diego Portales lo es también en ese caso, y trabajamos varias investigaciones en conjunto. Y en este caso, los principales hallazgos que encuentran los chicos de una u otra forma marcan un tema que no había marcado pauta en el último tiempo, que tiene que ver con la corrupción de Gendarmería. Y abren una especie de caja de Pandora con estos datos tan interesantes que nos vienen a mostrar, y creo que en ese punto de vista se marca un antes y un después de este reportaje, porque se abre y se dice públicamente de que hay bandas y también hay corrupción en ese sentido que está en proceso de investigación y todo. Bueno, y Rodrigo va a explicar. Ya, cuéntanos, Rodrigo, un poco qué es lo que encontraron, tú y tu compañero, qué encontraron en esta investigación, qué hay, de dónde es esta data, y cuéntanos los datos que son bien aterradores, la verdad, porque dice 754 bandas en las cárceles. ¿A qué te refieres con bandas? Cuéntanos un poco. Bueno, como decía Macarena, nosotros con mi compañero Diego Ríos, que fue quien hicimos este proyecto de título para titularnos en la Universidad de Portales, queremos poner en relieve el peligro que significaba para Gendarmería esta nueva escalada del narcotráfico, como lo dice nuestro proyecto de título, y qué significaba para la institución de Gendarmería, que es la encargada de estar en contacto con las personas que son condenadas por delitos de todo tipo, pero especialmente delitos de droga. Y bueno, en este reporteo nosotros tuvimos acceso a varios documentos, y uno de esos documentos es un informe, un compendio penitenciario que realiza la última administración de Gendarmería encabezada por el ex coronel Cristian Alvear. Y lo que se señala, dentro de otros datos, dentro de ese informe, es que a enero de 2022, este año, hay 754 bandas recluidas al interior de las cárceles. ¿A qué te refieres con bandas? Que eso es lo que quiero entender. ¿Bandas qué? ¿El Tren de Aragua? ¿Qué es una banda, digamos? Porque, a ver, nosotros siempre imaginamos que ahí, no vamos a decir, no es que están, digamos, o sea, no necesariamente muchos de los presos están tejiendo. O sea, efectivamente hemos sabido de que hay, no sé, por el cuento del tío, desde allá. ¿A qué te refieres con bandas? ¿Qué es lo que parece que es otro paso más? Claro, cuando el informe hace referencias a bandas que están recluidas, lo hace a través de una metodología de conteo que tiene el Departamento de Inteligencia de Gendarmería para contabilizar a estos grupos criminales que están dentro de las cárceles, que no quiere decir, como tú bien decías, que todos estos grupos estaban operando dentro de las cárceles. Este no es el número de cuántas bandas operativas están actuando, están verificando crímenes dentro de las cárceles, sino que son bandas que tienen al menos 2 o un integrante recluidos dentro de los recintos penitenciarios. Otro de los datos también que encontraste aquí es que entre el 2014 y el 2018, esto igual es medio aterrador, hay 500 causas penales contra Gendarmería por corrupción y tráfico de drogas, pero apenas en 49 de ellas hay condena, y aquí es lo que decía la Macarena, ¿no? Este vínculo que también, de nuevo, todos sabíamos, digamos, pero ahora ustedes tienen como data, entre la corrupción en Gendarmería, no entre todos, pero la corrupción en Gendarmería y estas bandas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuánto les pagan? Cuéntanos algunas cosas, por ejemplo. Ya, perfecto. Bueno, ese dato es de 2014 hasta 2021, y nosotros lo trabajamos, hicimos una solicitud de transparencia a las unidades especializadas de drogas y de corrupción del Ministerio Público, solicitándole que nos mandaran
todos los procesos penales que se han abierto en contra de funcionarios públicos de Gendarmería en ese rango de años. Y bueno, lo que selecciona, o sea, lo que nos dice la institución, como tú bien decías, es bien preocupante porque de este total de 500 causas que se abren por infracciones a esas dos leyes, solamente se han registrado 49 condenas en todos estos años, en esas 500 Pero, ¿de causas. qué tipo de corrupción estamos hablando? ¿Qué es lo que es? ¿Es plata? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con Gendarmería y estas bandas y el narco, en fin? Mira, de las causas que nosotros tuvimos acceso, que leímos las carpetas de investigación, lo que encontramos es que eran transacciones comerciales de internos con gendarmes, ¿Ya? que actuaban en conveniencia, en coordinación, de forma deliberada para ingresar droga. Y ¿Ya? estos funcionarios, de los que eran procesados, de los que eran interceptados por las policías, eran procesados tanto por delitos de cohecho y delitos de la ley 20.000, delitos de tráfico de drogas. Ya, pero ponte tú, cada cosa tiene un precio, un celular tiene un precio, cierta cantidad tiene un precio. ¿Cómo funciona? Porque uno ya sabe que esto funciona. Entonces, ¿de qué manera está operando? ¿Cómo es? Al menos en la droga sí pudieron identificar los colegas cuál era la diferencia de, por ejemplo, el valor que aumentaba la droga cuando tú la ingresabas y cuánto podía llegar a obtener un gendarme por hacer esa transacción, o sea, por habilitarlo. A ver, Iban explícame. desde los 400.000 pesos que podía obtener un gendarme ¿Ya? hasta los 800.000 y algo. Entonces, eso es lo que podría llegar a recibir. Pero además, la comercialización de la droga también aumenta su plusvalía, por decirlo de alguna forma, dentro de la cárcel ¿Cómo? 8 veces. O A sea, por ejemplo, si Ya, pongamos que un vale- gramo de droga fuera cuesta 10 lucas, ya. 10.000 da lo mismo. pesos, Sí. dentro de la cárcel va a costar 80.000 pesos. 80 lucas. Exacto. Ya. Entonces, en ese aumento, en ese delta, también va incluido lo que puede llegar o no a recibir, en este caso, quien hace la habilitación de la entrada de la droga, que eso es súper importante también porque este reportaje hace foco en cómo la alta peligrosidad que hay de la nueva criminalidad asociada a la droga, a bandas criminales que tienen una estructura distinta, de una u otra forma aumenta la peligrosidad de que los gendarmes, quienes están encargados finalmente del contacto diario también con los que están recluidos, puedan estar más propensos a ser, Por en este supuesto. caso, comprados Obvio. por a veces motivos también. O sea, Rodrigo, comentábamos delante que ellos en la revisión de causa, por ejemplo, no identificaron que hubiese coerción, o sea, amenaza a familiares, etcétera, sino que era por el dinero. Y eso Ah, también es un perfecto. síntoma, Ya. claro, de qué es lo que habilita o no el estar vulnerable como gendarmes a este tipo de situaciones. Ya, ahora cuéntame un poco también, pudieron hablar con... ¿Cuánto gana un gendarme más o menos? ¿Tienen alguna noción de cuánto gana? ¿Cuánto puede significar también? Porque uno dice 400 lucas, 800 lucas, chuta, o sea, es un sueldo. Claro, ahí depende mucho del estamento. Por ejemplo, las causas que nosotros accedimos, la mayoría de los gendarmes que estaban procesados por estos delitos ¿Ya? eran cabos segundos de gendarmería, ¿Ya? donde el sueldo ahí no es muy alto, suele oscilar entre los 700, 600 mil pesos. Por lo que por eso estas transacciones comerciales para ellos son muy Obvio. atractivas. O sea, tú decís que más o menos, al menos los que ustedes investigaron, ganan entre 600 y 700 lucas y en una pasada, solo una pasada de droga, ¿cuánto pasaban ahí? ¿Cuánto pasaban en una pasada más o menos? ¿De qué estamos hablando? ¿De gramos, de un kilo, de qué? Al menos los casos que revisaron. Mira, por ejemplo, la historia que pusimos al principio del reportaje, que son 3 gendarmes que estaban en coordinación con un interno de la ex penitenciaría. Ya. Estamos hablando de cientos de gramos de droga, tanto de cannabis sativa, de pasta base y de cocaína. Ah, ya. Y la investigación que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte no pudo determinar el monto total que los gendarmes se hicieron con esto, pero sí, por ejemplo, determinaron en ciertas transacciones. Ya. Y el monto más alto, por ejemplo, en una transacción, llegaba hasta los 820.000 pesos. Ya, o sea, una nomás. Una Una. de esas transacciones. Una de esas y entraron transacciones. 3 tipos y en el fondo tú me dices que ganan al mes lo que, o sea, ganan al mes lo que sacan en una transacción. O sea, ¿hablaron ustedes con gendarmes? ¿Tuvieron la posibilidad de entrevistar a gendarmes? Sí, hablamos con gendarmes, Ya. hablamos en gendarmes con Off the Record, también hablamos Ya. con sindicalistas de gendarmería. Y claro, esto es una preocupación dentro de las mismas filas de la institución, porque por un lado tenemos el ascenso, el narco es cada vez más complejo, cada vez tiene mayor poder adquisitivo, y por otro lado están las precarias condiciones laborales que tienen los gendarmes, Ya. a los que se ven expuestos los gendarmes.
la carga laboral. Cuéntanos un poco qué es lo que te etcétera. contaban esos gendarmes en off, que en general son en off, significa que efectivamente uno no puede poner el nombre y que es como si estuvieran así como, digamos, totalmente en anonimato. ¿Cuáles son las quejas de ellos? ¿Cómo son las ofertas que les llegan? Cuéntanos un poco qué hablaste con ellos. Bueno, no llegamos a hablar con gendarmes que recibieran ofertas directamente. No, obvio, pero me imagino sino que, claro, nos un decían, amigo de un amigo. ¿Ah? Claro, nos decían un poco de que efectivamente por estas precarias condiciones laborales, por estos bajos sueldos y este poder adquisitivo del narco, cada vez se ven más tentados a cooperar con las bandas delictuales que buscan ingresar droga a los recintos penitenciarios. Porque, como tú bien decías, se hacen en 2, 3 pasadas lo que ganan, Sí, no sé, en 1 o 2 meses. Obvio. Ahora, ¿cómo ha ido cambiando esa criminalidad adentro? ¿Qué es lo que saben? Porque todos sabemos que tienen más lucas, digamos, evidentemente. O sea, el poder adquisitivo, evidente que hay más lucas, pero hay liderazgos que son distintos, hay de repente quizás más agresividad, más violencia. ¿Qué es lo que te contaban? ¿Qué es lo que sale también en el reportaje de eso? Bueno, tomándonos del reportaje también, Sí. pero también de lo que se puede observar socialmente, de lo que está ocurriendo al interior de las cárceles y que ocurrió también en pandemia. No hay que olvidar que ¿Ya? venimos Sí, saliendo de un periodo distinto a la hora de comprender cuántos ojos estaban encima de lo que estaba ocurriendo dentro de las cárceles, por ejemplo en el 2020. O sea, tú decís que esto tiene que ver también con que en el 2020 se hizo la vista gorda, con que... No, no necesariamente. Más que eso, y lo que sí, yo puedo decir que se han tenido conversaciones en el reporteo, no precisamente de esto, pero con el Ministerio Público, de que sí hay cierta visión de que durante el año 2020 se comportó de una forma distinta la criminalidad. Perfecto. ¿Cómo se comportó? Tanto en las cárceles como fuera. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cambio en ese sentido como de los líderes de bandas, etcétera, que se comportan y que se ve también en evidencia en el reportaje? Es que los cabecillas que pueden estar dentro de las cárceles están en un entorno protegido. Por ejemplo, no están en constante pugna con quién los puede, por ejemplo, matar en la calle. ¿Ya? O en la disputa territorial de la calle en sí misma, sino que tienen a sus soldados o a quienes tengan como subalternos afuera. Y por lo tanto, esa estructura de protección ¿Ya? también de una u otra forma tienen que habilitarla a través de los gendarmes. Entonces, se produce al estar adentro y al tener esta control distinto de lo que puede ocurrir en la calle, ¿Ya? esa necesidad de establecer un nexo hacia afuera. Y eso se hace obligadamente a través de gendarmería. Y por lo tanto, a mayor poderío que puede tener, ¿Ya? por ejemplo, este líder de una banda en la calle, también de una u otra forma lo obliga y tiene capacidad no solamente económica, o sea, estamos hablando de una estructura delictual distinta. Se abre en otros países de las empresas delictuales. Y en ese sentido, dentro de las estructuras de las empresas delictuales están incluidos aquellos que tienen contacto constante, como por ejemplo abogados, gendarmes, etc. Entonces la pregunta que queda a partir del reportaje que se hace es cómo, por ejemplo, Gendarmería está abarcando esta situación que es distinta a lo que veíamos 5 años atrás. O sea, la estructura delictual es distinta, Gendarmería tiene un rol, Gendarmería acá en Chile, en otros países tiene otro nombre, pero tiene un rol dentro de esa estructura, cómo finalmente se hace un cortafuego de poder evitar y poder tener a quienes tienen que cumplir el rol de no solamente resguardar la vida de aquellos que están reclusos, sino que también tienen un rol de control, de observación, de cómo operan, etcétera, que tengan un rango o quizás un estándar habilitado que genere una especie de marco que no puedan estar, por ejemplo, tan vulnerables a ser coercionados, por un lado, o a ser comprados. Claro, lo que decís tú, que igual es interesante, lo que decís tú, que efectivamente esto está pensado, esto en el fondo ya se sabe cómo uno tiene que operar, esto no es, uy, que no es o sea, mientras más grande sea el pez que cae, adentro va a ser igualmente grande y por lo tanto necesita una estructura que efectivamente Grande y lo protegido sostenga. también. Claro, grande y protegido. Claro. ¿No es un mejor lugar en la cárcel? Sí, básicamente lo que pudimos constatar nosotros es que cuando ya entra un líder de una banda, monta lo que es un negocio perfecto. Porque, como decía Macarena, disminuye el riesgo de entrar en pugna con otras bandas. Por ejemplo, cuando están afuera, se pelean el territorio, se disputan el territorio. Pero cuando llega un pez gordo a la cárcel, él lo que busca es dominar esa cárcel. Sí. A través de la coacción, de la coerción, de las amenazas, del dinero también, permeando a Gendarmería. Y es un negocio perfecto porque, como decía Maca, si consideramos que el gramo de droga se vende 8 veces mayor que afuera de la cárcel, y también si consideramos que los índices de prevalencia de consumo de droga de la población penal son altísimos, estamos hablando del orden de ¿Cuánto? más de 80% de la población penal,
tiene un público, una oferta tiene un creciente, mercado, decís tú. exacto. Un buen mercado. Un mercado Ya. que satisfacer, un Perfecto. monopolio que satisfacer. Ya, veamos, vamos a ver también una declaración. Vamos a mirar una de las declaraciones que hizo el exdirector de Gendarmería cuando se fue. Dice, esto es en mayo, ¿no? Exdirector de Gendarmería y aumento de la violencia. Mucho de lo que pasa en las calles se planifica en las cárceles. ¿Qué le parece eso? Bueno, nosotros también hablamos en repetidas oportunidades con el exdirector, el ex coronel en retiro, Cristian Alvear. Y bueno, dentro de sus mayores preocupaciones es este mayor poder adquisitivo que nosotros comentábamos al principio, se termine tomando el control de los recintos penitenciarios, tal como pasa en otros países de la región. Por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, que existen lo que son los pranes que dominan los penales y son prácticamente ejercen de directores de los recintos penitenciarios. Y ese temor está presente en la actual autoridad y también está en las autoridades pasadas. Explícame un poco eso, porque eso igual es bien interesante, ¿no? Que de alguna manera es como que hay cárceles en Colombia, no me acuerdo cuál es el nombre ahora, porque hay una específica y puntual que es muy conocida, no la recuerdo, que de alguna manera es derechamente eso, o sea, que la cárcel está, o sea, decir, la manejan los narcos, chao, o sea, no hay nadie. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué te refieres con eso que hablaste con el exdirector de Gendarmería? Bueno, en Venezuela se da el fenómeno, por ejemplo, de que existen pranes que le llaman a estos reclusos ¿Cómo líderes. se llaman? Perdón. Pranes. Pranes, ya. El pran. Ya, entonces no era Colombia, perdón, me confundí, ¿ya? Y bueno, este pran finalmente tiene tanto poder dentro del recinto penitenciario en el que está cumpliendo una condena, que finalmente ejerce como si fuera prácticamente el alcaide, por ponerlo en algunos términos. Funciona como administrador, controla quién pasa, quién sale, quién está o quién no está, quién es trasladado. Y ese temor de que se convierta algo, una estructura parecida aquí en Chile, estaba muy presente cuando conversábamos con el exdirector de Gendarmería que dejó en abril de este año el cargo. ¿Existe algún plan, alguna idea, algún proyecto, alguna mirada política al respecto de esto? ¿Alguna intención de hacer algo? A sabiendas que esto está, parece que pasando a ojos vistas, ya ustedes, no solamente ustedes lo están viendo, pero ¿eso hay alguna preocupación o no pasa nada? Sí, por lo menos las actuales autoridades están impulsando planes tanto administrativos como planes legislativos. De hecho, la ministra Marcela Ríos, junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, presentaron o anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley específicamente para Gendarmería para controlar y disminuir y combatir el crimen organizado en las cárceles. ¿Pero cómo se podría hacer? Bueno, lo que ha dicho la autoridad es que los gendarmes tienen que tener mayor facultades, se hace a través del allanamiento, de combatir la corrupción también, a través de la segregación de las mismas bandas, que no estén juntos a los líderes, junto a sus soldados. Que a esa hora no pasa, están todos juntos. Claro, Gendarmería, por lo que yo tengo entendido, sí se hace un esfuerzo por separar, por segregar, digamos, esta... Claro, porque una misma banda delictual no esté en el mismo penal, pero también ahí entra en juego otro factor, que es el hacinamiento presente en la mayoría de las cárceles, que según está muy constatado por el Instituto de Derechos Humanos. ¿Hay una diferencia entre las cárceles concesionadas o no con las otras? ¿Ustedes supieron alguna diferencia? ¿Es exactamente lo mismo? Por lo menos no vimos una diferencia tan clara, haciendo por ejemplo el paralelismo del Santiago 1, que es una cárcel concesionada, con la expenitenciaría. Nosotros tuvimos a la vista la cantidad de allanamientos por drogas que hubo durante todo el 2021 en el sistema penitenciario, y no hay ninguna diferencia mayor entre el régimen de administración de un recinto penitenciario. Oye, perdón, solamente una cosa, me soplan acá arriba que la cárcel en la que yo estaba hablando es de Tocorón, ¿no? Hay como piscina, discoteca, ¿sí o no? Sí. O sea, como que de todo, mira, ahí está, es como canchas de algo ahí. Todo como la vía, claro, eso. Esto adentro. Adentro de los mismos recintos penitenciarios. Y el exdirector de Gendarmería de Chile dice que cree que vamos a terminar así. ¿Eso? Ese es su principal temor. De hecho, hay una cuña textual que nosotros pusimos en el reportaje, que el exdirector dice que si no actuamos rápido, el crimen organizado se va a tomar las cárceles. Igual es importante destacar que no es la situación actual de las cárceles. El punto es cuando se le pone un paralé para no llegar allá. Y sí hay trabajo igual desde la Subsecretaría del Interior y una planificación desde el nuevo gobierno y también con anteriores autoridades
de establecer esta nueva criminalidad desde una perspectiva externa, o sea, más estructural. No necesariamente solamente dentro de la cárcel, sino que cómo se combina con las bandas criminales y con la nueva criminalidad. ¿Cómo se trabaja hacia con el afuera, crimen organizado? estructuralmente? Que es, digamos, Exacto. una de las preocupaciones principales de este gobierno. Macarena Segovia, periodista de CIPER, Rodrigo Verdejo, colaboradora además también, y quien escribió junto a su compañero, igual está bueno, ¿no? O sea, terminar en CIPER, a mí me parece que hicieron un trabajo increíble. Además, ambos vienen de la Universidad Diego Portales, un tremendo reportaje, está en CIPER disponible. ¿Van a seguir tirando este hilo? No, no van a hacer, no me van a contar. En CIPER nunca cuentan lo que quieren hacer. Eso no se cuenta. Crece el riesgo de corrupción. Gendarmería contabiliza 754 bandas en las cárceles. Diego Ríos y Rodrigo Verdejo fueron los que escribieron su proyecto de título de la Universidad Diego Portales de este reportaje. Muchas gracias por estar con nosotros y por traernos una nueva preocupación. Sí, no, y muy cortito, siempre al final, por supuesto, hacerles una invitación a que se hagan parte de la comunidad más CIPER. Nosotros levantamos día a día nuestro trabajo a través de la comunidad, de nuestros socios, de nuestras socias, así que entren a nuestra página web y bueno, pueden aportar desde lo que puedan, básicamente, no hay ninguna obligación, pero para seguir haciendo periodismo de calidad y periodismo independiente y seguir teniendo más colaboraciones también tan buenas como las que hicieron los colegas de la UDP, vayan y háganse socios y únanse a nuestra comunidad. Hazte socio de CIPER, uno de los pocos medios de investigación que quedan y que hay en este país y que además tiene abierto toda su información, todos sus reportajes, todo lo que uno quiera ver está abierto, no hay muro de pago, al menos uno puede colaborar. Muchas gracias, Muchas gracias a usted. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional, no se vaya, estás en Diario.